Una vez más, estamos muy agradecidos de parte de Dios porque nos permite un día más para poder aprender de su palabra, como siempre lo digo, porque nuestra vida es a base de aprendizaje. ¿Y cuál es el propósito? Ser mejores personas. ¿Y cuál es el final? Acercarnos más a Dios. Gracias por estar una vez más con nosotros estudiando la palabra del Señor. En esta clase seguimos estudiando el libro de los Romanos, capítulo 14. En la clase anterior nos quedamos en el versículo 4, en donde Pablo nos estaba diciendo que como creyentes nosotros tenemos que aprender a ser creyentes de una manera. No nos está hablando de que usted sea una persona fuerte en la fe o maduro en la fe, sino que nosotros tenemos que ser creyentes que agrademos a Dios, ayudando al que es débil, ayudando al que no sabe. Y si usted conoce un poquito más de la palabra de Dios, no lo menosprecie, no lo juzgue, no lo condene, sino que ayúdelo. Ayúdelo a encontrar la verdad, ayúdelo en amor, en compasión, con ternura. Tenemos que ser tolerantes. Hay a veces que eh, tenemos caracteres como un poquito violentos y reaccionamos de una manera incorrecta. Y la palabra del Señor y Pablo a través de la palabra del Señor nos está enseñando que seamos cristianos tolerantes, pacientes. Con amor ayudemos a los demás a que se acerquen más a Dios. Continuamos con los versículos ahora 5 y los versículos 6. El libro de los Romanos capítulo 14. Vamos a leer. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Antes de comenzar con estos versículos 5 y 6 del libro de los Romanos, capítulo 14, quiero leerles Colosenses. Vamos al libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 16 y el versículo 17, para así poder entender lo que vamos a continuar estudiando. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Quiero que pongamos un poquito de atención a esto. En los primeros videos que presento, por la gracia de Dios, a través de YouTube, hay un estudio en el libro de los Hechos donde explico bien por qué el pueblo judío separa el sábado para celebrarlo para Dios y por qué el creyente, el cristiano, el gentil, decidió tomar el domingo como el día del Señor. No porque hay importancia en los días que usted lo separe ni que usted lo escoja, sino porque hay propósitos, conocimientos, hechos que se realizaron, lo cual
no me da mucho tiempo para yo explicarle. Pero Pablo era una persona en el tiempo antes de que tenga ese encuentro con Cristo, que él practicaba todos los ritos que se practicaban en cuanto al Antiguo Testamento, como judío fariseo. Pablo era un judío fariseísta tremendo, terrible. Y ya vamos a ver por qué él habla de la conciencia. Por eso es que dice Pablo, y sigue hablando de un motivo de conciencia. Ahora, antes de comenzar esta clase, quiero dar un poquito de explicación sobre la conciencia. Cuando Pablo era judío y no conocía, él nunca dejó de ser judío, pero él era un judío fariseo, en donde él fue estudiado en la mejor universidad y era un hombre que conocía todo el Antiguo Testamento, todas las reglas, todas las leyes. Y basado en ese conocimiento, comenzó a perseguir a los cristianos, a los judíos que habían aceptado al Mesías, a Jesucristo. Y la historia dice que Pablo era terrible para maltratar, para hacer que los cristianos digan y aborrezcan a Jesús, y los maltrataba, los torturaba literalmente, con tal de que digan que no aman a Jesús. Ahora, para Pablo, para Saulo, cuando se llamaba Saulo, su conciencia estaba correcta, porque en su forma, en su conocimiento, él pensaba que estaba haciéndolo bien. Pero cuando se presentó Jesucristo y tuvo él ese encuentro personal y vino la luz de Dios a su vida y vio que lo que estaba haciendo no era de acuerdo a lo que Dios quería, entonces él comenzó a ver que lo que había hecho no estaba correcto. Basado en este conocimiento, Pablo está hablando sobre la conciencia del creyente. Una conciencia, para que sea correcta, tiene que estar sujeto a la palabra de Dios y dirigido por el Espíritu Santo. Y espero que podamos entender. Y Pablo sigue hablando de un motivo de conciencia. En otras palabras, si uno come carne, lo hace con un sentir personal y para Dios. Que lo haga. Que lo haga. Pero que no juzgue al que no come o no le acompaña en el plato que esa persona está comiendo. Porque al principio de este estudio yo expliqué la razón por la cual Pablo está tomando estos temas. No podemos hacer un dogma de algo que la Biblia no lo prohíbe. Por eso Pablo dice, porque Dios lo bendijo. Por eso también enfatizo que en el libro de los Hechos habla respecto a este tema con más claridad y más detalles. Pablo tenía muy claro que el judío en su calendario tenía más días para guardar yendo pero esto no podía darle la autoridad
para exigir y obligar que los gentiles lo guardaran. Por ejemplo, habían muchos en ese entonces, habían muchos judíos cristianos que todavía seguían yendo a las sinagogas y guardaban los sábados y nadie los podía decir nada porque lo estaban haciendo, pero conocían a Cristo y estaban buscando de Dios. Y Pablo sabía eso. Y Pablo conocía eso. Entonces, no estaba de acuerdo en que los creyentes judíos comenzaran a obligar a los creyentes gentiles que no practicaban la ley del Antiguo Testamento a que hicieran. Y ahí venían las controversias, las discusiones, las diferentes opiniones. Como también los creyentes gentiles eran personas que les gustaba comer mucha carne, pero tampoco podían juzgar ni condenar a los judíos que eran vegetarianos, que no comían carne. De eso es lo que Pablo está hablando. Usted y yo, por lo general, no podemos poner énfasis en cosas que realmente sí tienen forma de vida en cuanto al Evangelio, pero en la realidad todo pertenece a Dios por igual. Sea sábado, sea domingo, son días que a Dios les pertenece. Vamos a leer Colosenses capítulo 3 y versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Usted ve, la palabra del Señor es clara. Todo lo que hacemos como creyentes en la obra del Señor es para el servicio del Señor. Esa debe de ser nuestra forma de vida como hijos de Dios. Pero muchas veces estamos como muy pendientes y eso es lo que verdaderamente está mal. Estamos más pendientes de que si esa iglesia practica esto, si la otra practica esto. Realmente nosotros tenemos que enfocarnos, y ahora más en estos tiempos difíciles en que estamos viviendo, debemos de preocuparnos por nuestra vida personal con Dios. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo yo estoy viviendo? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo nosotros podemos infundir a los demás esa confianza, esa fe, ese amor hacia Dios? Porque son cosas que eso es lo que usted y yo hacemos para el Señor, para Dios, para el servicio de Dios. Nuestra vida y nuestra forma de vivir nos ayuda y tiene que estar basada en la seguridad en que nosotros pertenecemos al Señor. Porque para Él vivimos y también para Él vamos a morir. Amén. Vamos a leer Efesios capítulo 6 y versículo 7. Dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Igual como leímos Colosenses capítulo 3, 23, Pablo da un énfasis, porque todo lo que usted haga y realice en cuanto al servicio a Dios
en cuanto a lo que usted está enfatizando en su vida personal. No tiene que estar basado en lo cómo usted va a agradar al hombre. Porque el que juzga, el que condena, el que salva, solamente es Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador. A Él el que tenemos que agradar. A Él el que tenemos que estar preocupados de cómo nosotros estamos conduciéndonos. Y por eso da el énfasis que todo tiene que ser para la gloria de Él, no para agradar a los demás. Si usted lo está haciendo para que los hermanos lo vean, cómo usted hace, cómo usted actúa, usted está perdiendo el tiempo. Cambie su mentalidad. Despreocupe. Oiga, el hombre tiene esa tendencia de siempre estar pensando, ¿qué dirá el hermano? ¿Qué dirá el vecino? ¿Qué dirá el otro? Pero no puedo hacer esto porque ¿qué va a decir? No. Usted diga, ¿qué dirá Dios de mí? ¿Qué opinará de mí Dios? Si hago esto, ¿estará Él de acuerdo? Si me porto así, Él estará contento, Dios estará contento de mí. Porque muchas veces nos enfatizamos tanto en agradar lo que el hombre dice o piensa o quiere y nos olvidamos de lo que realmente Dios está pidiendo de nosotros. Entonces, vamos a poner un poquito de atención en esto. Hacer todo para el Señor, ya sea que comamos cerdo, cordero, ternera o seamos vegetarianos, que guardemos el día sábado, que guardemos el día domingo y usted lo dedique a Dios, hágalo para el Señor. Hágalo para Él, porque eso es lo correcto. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Qué importante es eso, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es una tremenda enseñanza esto. No buscando contiendas, no siendo orgullosos, no mirando pendientes que otros vean que yo soy mejor creyente que otros, creyéndome que yo soy superior a los demás. Hagámoslo todo para el Señor. Cuando nosotros hacemos todo para el Señor, va a haber en nosotros humildad porque vamos a reconocer que Dios es Dios y que nosotros los seres humanos prácticamente, mire, si usted se da cuenta, con un soplo, Dios levanta mares. Y usted no tiene autoridad para decir, no, mar, detente. No somos nada. Y a veces el orgullo nos hace actuar como si nosotros fuéramos, pero superiores a todos. No. Tengamos temor y seamos humildes. No podemos creernos superiores a los demás. Y cuando nosotros hacemos todo para el Señor,
Dios nos va a dar la sabiduría correcta para comportarnos y aprender a ser humildes. Todo lo podemos hacer de acuerdo a la palabra de Dios para Él. Hagámoslo siempre para glorificar a Dios. Esta debe de ser una buena costumbre como hijos de Dios. Orando antes de comer, dando gracias a Dios en todo y por todo, haciendo las cosas correctas para Dios. Como siempre yo enseño en mi hogar, cuando trabajamos como para Dios. Cuando hacemos las cosas, lo hacemos para el Señor, porque de eso se agrada el Señor. Amén. Es muy lindo aprender esto, a practicarlo, a ponerlo en práctica. Ahora, mucha gente piensa que cuando se dice humillar o ser humilde, piensan que uno se está enseñando a humillarse o a ser menos que las demás personas. No estamos hablando de ese sentido. Una persona humilde es aquella persona que se deja enseñar, que acepta cuando se equivoca, que reconoce que necesita ayuda y que acepta la opinión de los demás. Pero cuando usted ve una persona que alguien le quiere dar una opinión y le calla y piensa que esa persona es la única que tiene razón, ya es una persona orgullosa. Tengamos cuidado. Vamos a leer el versículo 7 del libro de los Romanos, como seguimos en el capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos para Él, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Fíjese, aquí nos está hablando de algo tremendo. ¿Quién es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Si todo lo que somos porque Dios es bueno, porque Él nos permite la vida, porque Él nos da la oportunidad de que nosotros podamos respirar. Si Él quiere, mire, nos quita el oxígeno, ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿Por qué permite y Él da el oxígeno? Es que usted y yo respiramos. Así que, ¿cómo debemos obrar y buscar la unidad, que es lo fundamental en todas partes? Porque ya no debemos vivir bajo nuestro propio interés, sino para el Señor. Y eso debe de ser un punto bien importante para nosotros. Por nosotros no debe de depender cómo vivimos, qué comemos, sino darle gracias a Dios en todo. Esa debe de ser la forma de vivir en Dios. Dar gracias a Dios por el día, por los alimentos, porque Dios es bueno, nos permite respirar. Solo así dejaremos a un lado las cosas vanas y empezaremos a caminar bajo las cosas importantes que Dios nos ha revelado. Hay cosas más importantes en las cuales tenemos que preocuparnos para poder agradar a Dios, que estar preocupados de que
cómo vive la otra persona, qué come. Vuelvo a repetir, cuando debemos de preocuparnos por el vecino, por el prójimo, es para hablarle de Dios. Esa debe de ser nuestra preocupación, para hablarle de Dios, para que esa persona pudiera venir a los pies de Cristo, para que esa persona pueda también conocer la verdad. Esa preocupación debe de ser para nosotros. Ahí tenemos que estar enfocados en el vecino, saber y decir, el vecino no conoce a Cristo, él no ha escuchado de Dios. Voy a hablar, preocúpese por eso. Olvídese de lo demás. Ve a un hermano que está necesitado, que está a falta de que aprenda la palabra con amor, con respeto, con honra. Y usted lo va a hacer lo mejor. ¿Qué nos dice en Hebreos 12, versículo 2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vivamos o muramos, del Señor somos. En nuestra conversación, experimentos, experiencias de un nuevo nacimiento, nosotros aprendemos de que ahora no somos de nosotros mismos como antes creíamos, que lo cual estábamos también equivocados, porque ahora vivimos para Cristo, porque somos de Él. Él es nuestro Señor. Él es el Señor de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Fíjese que Jesucristo, siendo Dios, dejó su trono, dejó su gloria en el cielo y vino a ser como uno de usted y yo, como un hombre. Dejó toda su gloria por amor. No se aferró a eso, dice la palabra del Señor, sino que vino y se humilló para poder salvarle a usted, para poder salvarme a mí. Entonces eso nos enseña de que nosotros somos de Él. Por esto Cristo murió y resucitó, para ser nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas. Y es muy importante que nosotros aprendamos esto. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Primera de Corintios? Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 10 y versículos 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Mire cómo nos habla el Señor. Ninguno. Los creyentes debemos permitir que los demás crezcan en la libertad que es con Cristo Jesús. Y como les digo, amados, en el versículo 9 del capítulo 14 del libro de los Romanos nos dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. La palabra del Señor nos está diciendo que cuando Jesucristo vino, Él murió, Él pagó el precio. Pero recordemos también una aclaración de que Él vino, dice, y murió y resucitó. Volvió a la vida por nosotros, porque Él venció la muerte, porque Él es el Señor de nosotros. Entonces aquí Pablo dice, Él es el Señor, tanto de los vivos como de los muertos. Amados, es importante aprender esto. Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Usted y yo no somos dueños de nuestras vidas, aunque no nos gusta escuchar esto, así dice la palabra del Señor. Él es el Señor de mi vida. Él es el Señor de su vida. Y a Él es que vamos a dar cuentas a Dios de nuestro comportamiento y de todo lo que nosotros hacemos y vivimos. Entonces, vivimos para Él. ¿Qué forma de vida nosotros tenemos que hacer?
una vida que agrade a Él, una vida que le agrade, que sea correctamente como nos dice su palabra. Él es el Señor de su vida. A Él le debemos todo. Porque bendito sea Dios, Él resucitó y está a la diestra del Padre, amados. Y nuestra vida tiene que ser agradable a Él. Y asimismo, si nosotros morimos en Cristo, somos de Él. Es importante estar preparados. Tarde que temprano nos llegará el momento de morir, que no nos gusta escuchar, pero es parte de esta vida. Pero que estemos seguros de que cuando nosotros morimos también somos de Él. De eso tenemos que estar preocupados. De eso tenemos que estar seguros. De que cuando, así como vivimos para Él, también el momento que tengamos que partir de aquí de la tierra, también en la muerte seamos de Él. Que Él siga siendo nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas, el Señor aún en medio de de la muerte, que Él siga siendo nuestro Señor, que sabemos que morimos en Cristo, que somos de Él, amados. Y con esto terminamos de enseñar este versículo 9 del capítulo 14 del libro de los Romanos. Para la próxima clase comenzaremos con el versículo 10. Amados, vuelvo a repetir, regístrese a YouTube, entre a los demás versículos, a los demás capítulos, estudie la palabra. Cuando usted se registra, usted tiene la capacidad de volver a repetir quizás alguna información, alguna cita bíblica. Recuerde que esto es para glorificar a Dios, para que el Evangelio se siga extendiendo. Y mi anhelo y el deseo de mi corazón es que usted salga edificado, que usted haya aprendido, que algo en su vida haya cambiado. Ese es el anhelo y la oración que yo siempre hago. Porque una oración que yo hago al terminar no es la misma que cuando oro por todos ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias te damos, Dios mío. Gracias por esta preciosa clase que tú nos enseñas. Oh, mi Señor, ayúdanos. Que nuestra forma de vida sea para agradarte a ti. Y que también nosotros al mismo tiempo nos preparemos para que cuando muramos también seamos de ti. Ayuda a todas las personas que se interesan por estudiar tu palabra. Dales fuerza, dales ese ánimo que puedan seguir escudriñando tu palabra. Ayúdalos, Dios mío. Llévalos hacia la verdad siempre. Bendiga en sus hogares, sus hijos, su familia completa. Si están pasando por problemas difíciles, dales la victoria. Suple toda necesidad. Sana todo el cuerpo enfermo. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga.